Virgile y en el día de hoy vengo a hacer un repaso de las últimas novedades que hubo en materia de jurisdicciones no cooperantes y jurisdicciones de bajo nula tributación, conforme las definiciones actualmente incluidas en la Ley de Impuesto a las Ganancias. En el año 2020, con Marina Esbrandt, escribimos un artículo sobre este tema, en el cual analizamos en detalle los conceptos incorporados en la última reforma tributaria referidos a jurisdicciones no cooperantes y de bajo nula tributación, así como los efectos que su encuadre importaba. En ese artículo también planteamos una serie de dudas que nos quedaban. Entonces, bueno, un poco la idea de este video es ver si esas dudas se han clarificado o no y ver qué novedades hubo en la materia. En lo que tiene que ver con jurisdicciones no cooperantes, como ustedes saben, son jurisdicciones que no intercambian información tributaria con el fisco argentino. El legislador, al definir este tipo de jurisdicciones, delegó en el Poder Ejecutivo el armado de un listado taxativo de las jurisdicciones que se iban a considerar jurisdicciones no cooperantes. En diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo incorporó en el actual artículo 24 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias un listado de 95 jurisdicciones consideradas no cooperantes a los fines impositivos, incluyendo, en lo que tal vez es más relevante para nosotros por cercanía territorial o por relaciones comerciales, a las jurisdicciones de Bolivia y de Paraguay. El pasado 27 de enero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 48-2023, que modifica al artículo 24 de la ley del decreto reglamentario y sustituye el listado que estaba vigente por uno nuevo que contiene 80 países, es decir, hay una reducción de las jurisdicciones que se consideran no cooperantes y se elimina a Paraguay. Es decir, Paraguay desde el 27 de enero de 2023 dejó de ser una jurisdicción no cooperante. En lo que tiene que ver con jurisdicciones de bajo nula tributación, que como ustedes también saben, refiere a aquellos jurisdicciones, países, territorios o regímenes especiales en donde la alícuota de tributación empresaria efectiva sea menor al 60% de la alícuota mínima establecida para los sujetos de empresa en Argentina, es decir, en aquellas jurisdicciones donde la alícuota empresarial, la renta empresarial está grabada una alícuota inferior a una alícuota del 15%. No estaba previsto que el Poder Ejecutivo publicara un listado. De hecho, era y sigue siendo responsabilidad de cada contribuyente verificar si determinada jurisdicción quedaba encuadrada o no como una jurisdicción de bajo nula tributación. No obstante, a mediados de 2022, la AFIP publicó un listado, hay un micrositio en el sitio web de la AFIP, publicó un listado que la propia AFIP aclara que es meramente orientativo y ejemplificativo y que no incluye los regímenes especiales que van a ser considerados de bajo o nula tributación, que incluye una serie de países o territorios considerados por la AFIP como de bajo o nula tributación. La mayoría de los países que están incluidos en este listado, o de los territorios incluidos en este listado, son países que históricamente han sido considerados paraísos fiscales. Pero bueno, trae algunas sorpresas el listado. Por ejemplo, lista a ciertos cantones de Suiza, o sea, no están toda Suiza incorporada, sino solo ciertos cantones, dependiendo de la renta empresaria efectiva que exista a nivel nacional y a nivel cantonal. Otra novedad de este listado es que está Paraguay considerado, es decir, Paraguay dejó de ser jurisdicción no cooperante, pero la AFIP entiende que se trata de una jurisdicción de bajo o nula tributación. Un poco lo tal vez amargo de la publicación de este listado, si bien viene a traer luz sobre ciertas cuestiones en lo que tiene que ver con países que había dudas si bajo su régimen general encuadraban o no como jurisdicciones de
de bajo o nula tributación, como podía ser el caso de Panamá o de Uruguay, no hace ninguna referencia o no nos permite definir ningún criterio sobre los regímenes especiales que pueden quedar encuadrados como jurisdicciones de bajo o nula tributación. Y por otro lado, el listado no deja de ser un listado ejemplificativo y no taxativo. En definitiva, cada contribuyente va a seguir siendo responsable de determinar si dicha jurisdicción relevante es o no de bajo o nula tributación. Incluso al no tener un sustento legal este listado, el contribuyente tiene plena potestad de presentar prueba en contrario para sostener que determinada jurisdicción no encuadra como el fisco considera que encuadra como jurisdicción de bajo o nula tributación. En definitiva, tenemos este nuevo listado que no tiene sustento legal, que permite traer un poco de luz, pero las dudas más grandes que existen sobre esta definición, que es en relación a los regímenes especiales, siguen existiendo y al día de hoy no hay estándares claros que nos permitan determinar cuándo estamos frente a una jurisdicción de bajo o nula tributación, o un régimen de bajo o nula tributación, mejor dicho, o no. Bueno, eso es un poco las novedades. Hasta luego.